Amigos Custom Masters, bienvenidos a su canal Custom Wheels Garage. El día de hoy para presentar un video sobre cómo achaparrar o cómo subir un vehículo Hot Wheels, tema que nos sugirió amablemente José Adolfo. Iniciamos. Para esta ocasión vamos a utilizar la Chevy Silverado de la marca Hot Wheels, misma que vamos a levantar, y la Dodge A100 de la marca Matchbox, misma que vamos a achaparrar o a bajar. Iniciamos con el proceso. Lo primero que vamos a hacer es, lógico, abrir los vehículos, y para ello vamos a ocupar Dremel con broca de 1/8 para el remache y con broca de 1/16 para realizar la cavidad para recibir tornillos para cerrarlo. Una cegueta, navaja de modelismo o cúter, pegamento, en este caso cianoacrilato, lámina plástica de poliestireno, una lija, lima, ya sea del tipo desechable o lima de metal, y como siempre que vamos a utilizar herramienta, nuestros elementos de protección, guantes y gogles de seguridad. En este caso vamos a trabajar tanto en la Chevy Silverado como en la Dodge A100 en la base y los interiores del vehículo. Primeramente en la base, porque vamos a tener que retirar los ejes y para ello retirar o abrir las uñas que aseguran los ejes en la base. En la Chevy Silverado simplemente los vamos a abrir para permitir que el eje salga, porque una vez que hagamos el proceso de subir la camioneta, posiblemente estos nos vuelvan a servir. No así en la A100, que como la vamos a achaparrar, las uñas no van a servir y se pueden retirar definitivamente. Bien, como pueden ver en la imagen, en la Chevy Silverado simplemente abrí las uñas para retirar los ejes tanto en su parte frontal como en su parte posterior, y mantenemos las uñas en su lugar porque posteriormente nos van a servir. En la Dodge A100 vamos a necesitar retirar definitivamente las uñas porque en el proceso nos pueden llegar a estorbar. Vamos primeramente a concentrarnos en el proceso de levantado de la Chevy Silverado. Aquí lo primero que tenemos que ver en la base o chasis es los puntos en los que los ejes entran y el sistema mediante el cual son asegurados en su posición. Junto con los interiores del vehículo forman un conjunto que permite por estos pequeños orificios el paso del eje de un extremo al otro, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Este orificio determina la altura del vehículo y si lo que queremos es levantar el vehículo, lo que tenemos que hacer es bajar el eje. Y esto lo vamos a lograr haciendo una incisión, una ranura con la cegueta directamente en el mismo punto en donde el eje entra y de la misma profundidad de la distancia que queremos levantar el vehículo. Una vez hecho este trabajo, este pequeño orificio va a quedar convertido en una ranura y eso va a provocar que el eje tenga ahora un juego hacia arriba y hacia abajo. Ese juego lo vamos a limitar tanto en su parte frontal como en su parte posterior, insertando una pequeña tira de lámina plástica de poliestireno. Otro punto a tener en cuenta es no hacer la ranura demasiado profunda para evitar que el chasis pierda solidez. Yo en este caso voy a dejar 2 milímetros en el chasis. Mientras hagamos el corte es muy importante cuidar que la cegueta en todo momento mantenga un ángulo de 90 grados con respecto al eje longitudinal del vehículo para evitar que nuestro vehículo quede al final descuadrado. También cuidar que la cegueta tenga siempre un ángulo de 90 grados con respecto al eje horizontal del vehículo para evitar que los ejes vayan hacia atrás o hacia adelante. Y finalmente, pero punto no menos importante, es cuidar que en las 4 esquinas la ranura tenga la misma profundidad y con ello evitar que el vehículo camine inclinado hacia un lado o hacia el otro. 3 puntos muy importantes en esta que es la parte más delicada del proceso. Adelante entonces, y ya hice la ranura, como ustedes pueden ver en la imagen, se hizo perfectamente perpendicular al eje longitudinal del vehículo. Cuidé mucho de que sean de la misma profundidad
y entonces generamos esta ranura mucho más larga que la que originalmente teníamos. Vamos al siguiente punto del proceso y aquí, valiéndome de un clip, estoy simulando que el eje está en su lugar e insertando la lámina plástica de poliestireno. Aquí, para determinar hasta qué punto vamos a cortar para formar la pieza que no estorbe al cierre del vehículo y que al mismo tiempo cumpla las funciones de limitar el juego que tiene el eje hacia arriba y hacia abajo. En pantalla podemos ver cómo si intentamos cerrar el vehículo, por lógica no cierra, debido al sobrante de esta parte de lámina plástica de poliestireno, misma que está evitando que el vehículo cierre correctamente. Y vemos también de manera más clara cuál es el punto de la parte de los interiores del vehículo que forza al eje a estar en su lugar. El mismo proceso vamos a tener que repetirlo en la parte posterior del vehículo. Aquí podemos ver que ya la pieza la he rebajado, ya con el eje puesto en su lugar, verificando que haya cierto juego, que las ruedas giren libremente y que el eje mantenga su perpendicularidad con respecto del chasis o base. Aquí podemos hacer otra prueba intentando cerrar el vehículo y como podemos ver aún tiene un sobrante la lámina plástica que hemos agregado. Retiramos la lámina plástica, el eje y volvemos a trabajar con lija y lima hasta dejarlo como se ve en la imagen, listo para recibir ahora sí los interiores y que el eje quede asegurado en su posición. Y verificamos que las partes cierren correctamente, que apoyen tal y como están diseñadas originalmente, para que el vehículo no pierda su funcionalidad ni su apariencia, sin embargo, ya con la altura que le hemos dado. Hay que repetir la operación en la parte posterior del vehículo. Aquí ya lo he hecho de esta manera y finalmente podemos ver cómo las uñas pueden volver a cerrar ahora sobre el tope nuevo que hemos generado a la limitación de la altura de los ejes. Una última verificación con los interiores asegurando los ejes en su lugar y revisando las distancias y las alturas de cada rueda. Y finalmente poniendo la carrocería, haciendo un cierre temporal para verificar que el vehículo quede totalmente funcional, con su altura correcta en las 4 esquinas, las ruedas que giren libremente, y esta es la apariencia que hemos logrado al levantar el vehículo con el procedimiento descrito. Vamos ahora a la segunda parte del video, que es la cuestión inversa. Ahora vamos a achaparrar la Dodge A100 de Matchbox. Y vemos en su base o chasis que el sistema es exactamente el mismo. Aquí vamos a tener que eliminar totalmente las uñas, pero es exactamente lo mismo, una ranura que posiciona los ejes en su lugar y evita que se muevan, ayudado por los interiores del vehículo que forman este pequeño canal por donde pasa el eje, tanto en su parte posterior como en su parte frontal. Punto a considerar en este proceso, que es el inverso al que hicimos en la Chevy, es que el vehículo lo vamos a bajar y entonces el eje tiene que subir, por lo que esta parte es en donde vamos a practicar unas ranuras y estas partes que nos evitan que la rueda pueda subir más, va a haber que desbastarla. Hay que considerar que cada caso es diferente y en algunos habrá que desbastar la parte interna de la carrocería en sus salpicaderas. No en este caso, que es muy delgada, pero sí tenemos en cuenta que estas salpicaderas, al ser visibles por la parte de la caja de la pick-up, nos limitan mucho la distancia en la que vamos a poder subir, en este caso, la suspensión o bajar la camioneta. En este caso particular, para ayudar a que la camioneta pueda bajar un poco más, tal vez sea más conveniente desbastar un poco la parte central, permitir que las ruedas se cierren ligeramente y evitar con ello que puedan rozar con la parte interna de la carrocería. Determinamos entonces que esta es aproximadamente la altura que vamos a poder bajar la camioneta, para lo cual vamos a tener que desbastar la parte interna, la parte inferior de estas salpicaderas, que por su parte superior son visibles, y en la parte frontal igualmente. Asimismo, como ustedes pueden ver, y yo ya hice, desbastar ligeramente esta parte del chasis para permitir que las ruedas se centren un poco más
y eviten el roce con la parte interior de las salpicaderas traseras. Desbasté también las curvas en donde aloja las ruedas en su parte delantera como en su parte trasera, que aunque no nos permite trabajar demasiado, 1 milímetro o 1,5 milímetros al final de cuentas en el resultado final son notorias. Verificamos en todo momento que las ruedas no rocen con las partes inferiores del chasis y cuánto es lo que podemos aún trabajar, recorrer las ruedas hacia arriba para que la camioneta pierda altura. En la base también tendremos que trabajar con la lima, desbastando estos detalles que originalmente ya están muy cerca del piso, desbastándolos porque si la camioneta va a perder altura, estas partes van a rozar. Las vamos a tener que trabajar con la lima o con la lija. Eliminar todo lo que esté por debajo de esta línea, al menos 2 milímetros por arriba de su línea original. Aquí ya lo hice y como ustedes pueden ver, estas partes ya no van a rozar una vez que bajemos la camioneta. Continuamos ahora con las ranuras que vamos a tener que hacer en lo que son los interiores del vehículo para hacer que el eje suba, y lo vamos a tener que ir haciendo poco a poco en función de ver que en ningún momento lleguen las ruedas hasta el punto en que rocen con la parte interior de las salpicaderas. Evidentemente va a ser más posible trabajar en la parte frontal que en la parte trasera. Aquí ya un primer avance de la profundización de las ranuras para hacer que el eje suba y la camioneta pierda altura. El hecho de que en el eje delantero podamos trabajar más profundamente que con el eje trasero nos permite también jugar con la actitud final de la camioneta, haciendo que la parte delantera sea más baja y con ello logrando una apariencia más deportiva o más agresiva, que representa finalmente lo que estamos buscando con esta modificación en la suspensión. Continuamos entonces y vemos ahora que el espacio que generamos al hacer estas ranuras no es casi perceptible en la parte trasera, pero sí en la parte frontal, y es aquí que vamos a tener que hacer un relleno para generar un nuevo tope, mismo que de todos modos es mucho menor al trabajo que realizamos en la Chevy al levantar el vehículo. En esta ocasión, al ser el trabajo contrario, la lámina plástica de poliestireno que vamos a agregar va a ir debajo del eje y no sobre el eje, como en el caso de levantar el vehículo en la Chevy. A partir de aquí empezamos a determinar de qué tamaño tiene que ser ese aumento para provocar que el eje suba en la medida adecuada. Es apenas 1 milímetro lo que vamos a tener que agregar. Aquí ya lo hice, 1 milímetro en la parte frontal, y en la parte trasera, con el ajuste de tolerancia de la parte que simula los interiores, queda el eje subido en la proporción que nos permite las salpicaderas interiores. Cerramos provisionalmente la camioneta y empezamos a apreciar cuál es el resultado del trabajo que hemos realizado. Aquí tenemos ya la camioneta en su apariencia final, en el grado en el que nos lo permiten las piezas interiores del vehículo, sin hacer mayores modificaciones. Es todo por esta ocasión, amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que siempre se les agradece un like, un comentario o una sugerencia para saber qué quieren ver en próximos videos. Aprovecho para mandar un saludo a los Custom Masters que nos siguen en el canal amablemente: Oscar Chávez, Manuel Peña, Gorilla Wheels, Manuel Mil Flores, Moisés Pozo, Fernando Rosales, Salrec Beltrán ZR600, By Chris, Storky Mike, Carlos Daniel Luna y José Pastor 27. Es todo por esta ocasión, amigos. Gocen siempre sus customs y hasta la próxima.